creo que es Record to the Cloud. Y voy a trabajar con una presentación de diapositivas que voy a compartir. Juan Ignacio, ¿qué querés saber, Juan Ignacio, de las clases prácticas? ¿En qué comisión estás? Vuelvo a grabar y voy a compartir pantalla. En el momento que comparto pantalla se me complica un poco ver el chat, así que por ahí me demoro o se me escapa alguna pregunta si ustedes la hacen. Voy a tener en todo caso abierto acá el Slido por si alguien quiere preguntar por Slido. A ver. Ahí está. Bueno, a ver si empezamos. Ustedes estuvieron viendo en la semana pasada el texto de Karl Popper, Conjeturas y Refutaciones, en el que Karl Popper plantea centralmente la idea de que hacer ciencia es una tarea que consiste en hacer preguntas, plantear respuestas tentativas a esas preguntas, que no necesariamente vienen de la experiencia, sino que son posibles soluciones a las preguntas, conjeturas, y a partir de esas conjeturas ponerlas a prueba en condiciones difíciles, en condiciones arduas, en condiciones en las que nos preguntamos qué tendría que pasar para que mis conjeturas fueran falsas, en lugar de preguntarse qué tendría que pasar para que fueran verdaderas. Eso tiene que ver, como ustedes han visto, con la idea que Popper tiene de que los enfoques que apuntan a la búsqueda de casos a favor de las teorías no tienen garantías de validez porque, en definitiva, podría suceder que con un poco de esfuerzo encontráramos casos a favor de casi cualquier teoría. Y entonces no podríamos distinguir con certeza cuándo una teoría es confiable y cuándo no lo es. Entonces, Popper dice, bueno, la ciencia tiene que trabajar con la puesta en el testeo de nuestras conjeturas del modo arduo, del modo difícil, tratando de establecer en qué casos serían falsas. En ese sentido, Popper piensa que esta estrategia metodológica está basada en la lógica formal deductiva, a diferencia de los enfoques verificacionistas y confirmacionistas, que están apoyados, dice Popper, en la lógica inductiva. Y la lógica inductiva, dice este autor, no es garantía suficiente porque no tiene un fundamento absoluto para establecer la validez del razonamiento. Por lo tanto, no es una base para el método científico, es lo que piensa Popper. La idea de Popper es que desde el punto de vista lógico-filosófico no hay nada que nos diga por qué a partir de una cantidad de casos singulares yo puedo hacer algún tipo de generalización. ¿Por qué si yo vi 15.000 cisnes blancos y no vi ninguno de otro color, eso me autoriza a afirmar que todos los cisnes son blancos cuando perfectamente el cisne 15.001 podría ser negro? Muy bien.
esa idea es la que Popper define o defiende con lo que él llama una orientación hipotético-deductiva, o sea, con base en hipótesis y a partir de allí uso de razonamiento deductivo para obtener las conclusiones del caso y orientado a un método de conjeturas y refutaciones. Podríamos decir que popperianamente la ciencia es una tarea de preguntas, conjeturas y refutaciones. Le agregamos, si ustedes quieren, las preguntas. Pero vamos a ordenar entonces un poco todo lo que sucedió en la teoría del método científico a lo largo del siglo XX y el siglo XXI. Por supuesto, muy rápidamente. Voy a usar esta modalidad. A ver si les gusta más si prefieren la de presentación. Bueno, ¿por dónde se empieza a trabajar el debate acerca del conocimiento científico? Bueno, obviamente se puede empezar desde la antigüedad griega, se puede empezar con Aristóteles, o se puede ir directamente a la ciencia moderna. Cuando nosotros estamos hablando, muchos de ustedes, para quienes son de ciencia política, probablemente o hayan cursado o estén cursando Teoría Política 1. Y entonces, allí, seguramente con gran entusiasmo, mis colegas les plantearán la importancia de la concepción política en la antigüedad griega. Bueno, lo mismo va a suceder en la teoría de la ciencia. Pero cuando nosotros hablamos de ciencia, estamos hablando de un concepto moderno de ciencia. Hay un salto importante que va de la idea clásica de ciencia, de la idea, llamémosla aristotélica, de ciencia, por supuesto de todo el pensamiento griego, pero Aristóteles es quien lo sistematiza más acabadamente, al pensamiento moderno, a la ciencia moderna. La ciencia moderna es experimental, la ciencia moderna trabaja con modelos matemáticos, mientras que la ciencia antigua, que es una ciencia que también busca la producción de métodos rigurosos, sin embargo, es una ciencia experiencial y es una ciencia fáctica, no es una ciencia ni experimental ni de base matematizante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la diferencia entre experiencial y experimental? Mientras que la ciencia experiencial es una ciencia que trabaja sobre la base de aquello que se da de suyo en la observación. Aristóteles, por ejemplo, miraba la bahía y decía, veo barcos que flotan, o veo que las flechas arrojadas al aire se sostienen durante un tiempo y luego caen. Es decir, es una observación de lo que sucede naturalmente, si ustedes quieren. Mientras que la ciencia experimental produce los hechos, genera las condiciones para que los hechos se produzcan y los repite una y otra vez. Y al mismo tiempo trabaja con la idea de que los modelos son matemáticos. Esto, por supuesto, centralmente para la ciencia natural. Galileo fue quien dijo, Galileo Galilei, fue quien dijo que la naturaleza era un libro escrito en caracteres matemáticos y que de lo que se trataba era de aprender a leerlo. Si ustedes recuerdan sus cursos de física, química, etcétera, recordarán que se trabajaba fuertemente con fórmulas matemáticas. Es decir, la idea de que, si bien se estaba hablando de cuestiones fácticas, de cuestiones de la realidad, por qué un determinado cuerpo se desplazaba de tal o cual manera por el plano inclinado, por ejemplo. Y para eso había que hacer una fórmula donde se consideraba la magnitud, la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, por supuesto, centralmente para las ciencias naturales, pero vamos a ver ahora enseguida
qué pasa con las ciencias sociales. Entonces, ¿por dónde empezamos para trabajar el debate del conocimiento científico? Podríamos empezar con los griegos, particularmente con Aristóteles, pero también podemos empezar, como vamos a hacer nosotros, con la modernidad y particularmente con la física moderna, la física de Newton, los principios matemáticos de la filosofía de la naturaleza de Isaac Newton son la clave del origen de la ciencia moderna. ¿Y cómo se pasa de la ciencia natural moderna, de la física particularmente, a las ciencias sociales? Bueno, la física es la gran ciencia natural moderna desde el 1600 aproximadamente hasta el 1960. En el último tercio del siglo XX, la biología tiende a reemplazar a la física, ¿sí? Y bueno, con los tiempos que corren, como se imaginan, eso se va todavía a incentivar, pero hasta el 1960 aproximadamente la física era el modelo de ciencia. Eso ha sido, como les digo, fuertemente discutido por la biología más recientemente. Pero de todos modos, en el siglo XVII, prácticamente todo el siglo XVII y todo el siglo XVIII, hasta fin del siglo XVIII, hasta casi los tiempos de la Revolución Francesa, 1790, la física era considerada, como vieron ustedes recién en el título del libro de Newton, filosofía de la naturaleza. No había una distinción de disciplinas, como tenemos claramente hoy, sino que lo que había era una filosofía de la naturaleza. Voy a cerrar la puerta aquí porque hay mucho ruido de calle. Es decir, no había distinción entre la filosofía y la ciencia. Newton escribe una famosa carta, ya siendo más grande, le escribe una carta a un colega, en la que medio como que se lamenta de haber fallado, de haber fracasado en su tarea, porque, dice Newton, yo encontré un principio que explica casi todos los fenómenos de la naturaleza. Pero el problema es que ese principio es de suyo inexplicable, dice Newton. ¿Cuál es ese principio? Es el principio de gravitación universal. El problema, es decir, el hecho de que hay una relación de atracción mutua entre los cuerpos en el espacio que hace que los cuerpos se muevan de determinada manera, tanto en el espacio exterior como en el espacio terrestre. Hasta el siglo XVI se hablaba de una física supralunar y una física sublunar. Se pensaba que la explicación del movimiento de los cuerpos afuera de la Tierra, digamos, era distinta de la explicación dentro de la Tierra. La idea clásica, a lo mejor la vieron en algún curso de filosofía o lo que fuera. La idea clásica era que mientras que la materia de los cuerpos supralunares, los planetas, las estrellas, todos los cuerpos del espacio exterior estaban hechos de éter, y el éter era una materia perfecta, es decir, una materia que no cambiaba, y por lo tanto se suponía que entonces los cuerpos hechos de éter no cambiaban nunca, no nacían ni morían,
no cambiaban su forma, su aspecto, nada, y además se manejaban por el movimiento perfecto. Y el movimiento perfecto para los griegos era el círculo. Y por lo tanto decían, por eso pensaban los griegos, los planetas giran en círculo, porque el círculo era el movimiento perfecto. Y el éter era la materia perfecta y por lo tanto la materia perfecta seguía el movimiento perfecto. Fíjense que el tipo de explicaciones son explicaciones que hoy llamaríamos esencialistas, muy ajenas al tipo de explicación que buscamos en la ciencia moderna. ¿Por qué digo esencialista? Porque el movimiento del cuerpo es esencial a la materia. Si la materia es perfecta, el movimiento es perfecto. Hoy no diríamos eso, que dependiendo del tipo de materia, entonces se produce tal o cual movimiento por el carácter perfecto o imperfecto de la materia. Esos son conceptos que no caben en la ciencia moderna. Mientras que en la Tierra todos los cuerpos estaban hechos de 4 elementos, recuerdan ustedes, aire, tierra, agua y fuego, y como cada elemento de la Tierra era una combinación de esos 4, pues entonces esos objetos, esos cuerpos eran imperfectos. Eran imperfectos porque al ser una combinación, prevalecía uno u otro y esos cuerpos se deterioraban, nacían, morían, y dependiendo del tipo de materia con la que estaban hechas, se orientaban a un determinado lugar en el espacio. Los cuerpos que eran predominantemente de tierra tendían a la tierra, los cuerpos que eran predominantemente de aire tendían al aire, y así sucesivamente. Bueno, todo eso fue abandonado en el siglo XVI, cuando se empieza a trabajar con la idea de que en realidad no puede ser que el movimiento dependa del tipo de materia y que no puede ser que haya movimientos distintos adentro de la Tierra que afuera de la Tierra. Se buscó la explicación y finalmente la encuentra Newton con su principio de gravitación universal, asumiendo que lo que hay es entonces una relación gravitatoria de atracción mutua entre cuerpos en el espacio. Ahora, el problema es que ese principio, si yo acepto el principio de gravitación universal, podía explicar el movimiento de los planetas, el movimiento de los objetos adentro de la Tierra, podía explicar un montón de cosas. Un montón de cosas se me hacían explicables que hasta ese momento no podía explicar, por lo menos no completamente. Pero el problema es que ese principio, el principio de gravitación universal, no era explicable. ¿Por qué? Porque no se podía entender cómo podía ser que los cuerpos se atrayeran entre sí. Por lo tanto, Newton dice, si yo acepto que eso es así, si yo asumo un supuesto, suponemos que es cierto que el principio de gravitación, pues entonces produzco una enorme explicación de un montón de cosas. Pero el problema es que yo no logro explicar ese principio. Por lo tanto, pensaba Newton, he fracasado. En realidad lo que se podría decir es que Newton había fracasado como filósofo, porque es la filosofía la que busca el último principio a partir del cual todo lo demás se explica. La ciencia no necesita encontrar los últimos principios, necesita encontrar un principio a partir del cual produzca explicaciones. La ciencia va desde un principio hacia adelante, la filosofía va hacia atrás a buscar el primer principio. Así que en realidad Newton, sin darse cuenta, había triunfado como científico y fracasado como filósofo. Lo mismo que otro gran autor de la época, René Descartes, podríamos decir que le pasó al revés. Descartes también quiso explicar el movimiento de las estrellas, de los planetas, etc. Es decir, Descartes también quería ser físico. Descartes y Newton de alguna manera se ocupaban de lo mismo. Pero Descartes fracasó como científico porque no logró producir explicaciones adecuadas de los fenómenos del universo y se convirtió en el más importante filósofo de la modernidad. Al hacerlo, en realidad, lo que estaban haciendo, sin darse cuenta, Newton y Descartes, era separar la filosofía de la ciencia.
que se empiezan a separar con ellos en el siglo XVI, pero recién el que se da cuenta que eso sucedió es Kant a fin del siglo XVIII. Tiene que pasar más de un siglo para que alguien se dé cuenta de que algo había sucedido. Fíjense, a veces lo difíciles que son las cosas, ¿no? Eso para la política en gran escala es más o menos lo mismo, ¿no? A veces para darse cuenta que ha cambiado el mundo, no nos damos cuenta en el momento en que está cambiando, ¿no? A veces uno dice, ¡ay, qué bueno hubiera sido haber estado en tal momento en que las cosas cambiaron! Y quizás si hubieras estado en ese momento no te hubieras dado cuenta que las cosas estaban cambiando. Te das cuenta cuando ya cambiaron y las ves en perspectiva y decís, la pucha, cambió el mundo. En este caso es lo mismo o peor, y realmente llama la atención que este cambio que se produce en la segunda mitad del 1600, recién se lo va a reconocer Immanuel Kant, el filósofo alemán Immanuel Kant, lo va a reconocer recién a fines del siglo XVIII, a fines del 1700. Que dice efectivamente eso, ¿sí? Una cosa es la ciencia, otra cosa es la filosofía. La ciencia produce conocimiento, dice Kant, la filosofía no logra producir conocimiento definitivo. Pero ya a fines del siglo XVIII ya no estaba solo la física, ya había al menos una ciencia más, que era la química. Derivada, en general las ciencias tienen su vínculo también con conocimientos esotéricos, y la química es un salto vinculado también a la alquimia, pero claro, la química está relacionada con el desarrollo de Newton, y en el siglo XVIII la química se constituye como ciencia, e inmediatamente después también la biología. De manera tal que cuando empieza el siglo XIX ya teníamos por lo menos 3 ciencias naturales: la física, la química y la biología. Había por allí otra ciencia, que era la óptica, que Newton la tomaba como una ciencia en sí misma, pero luego la óptica va a terminar reducida a la física. En el siglo XIX van a aparecer las ciencias sociales. Esto se puede discutir, porque en realidad podríamos decir que ya en el siglo XVIII aparece una ciencia que, si bien no pretende ser física de la sociedad, ¿sí? De alguna manera es una de las ciencias sociales más importantes, y que es y que nace ya en el siglo XVIII, que es la economía. Suele haber una discusión sobre cuál es la primera ciencia social. Yo suelo decir que la primera ciencia social fue la sociología, y algunos colegas míos siempre me discuten y me dicen, no, la primera ciencia social fue la economía. Podríamos decir que ellos tienen razón, porque si tomamos las ciencias sociales que hoy conocemos, la primera de las ciencias sociales modernas fue la economía en el siglo XVIII, ¿no? Podríamos decir que ya en la antigüedad existía la historia, la geografía, los estudios sobre educación ya existían en la antigüedad griega, pero claro, no eran ciencia moderna. En el siglo XVIII sí ya aparece la economía. La diferencia sutil que podríamos discutir es que la economía no nace con la intención de ser física, no nace con el modelo de la ciencia moderna, con el modelo de la física, mientras que la sociología sí, hacia 1835, nace con el modelo de la física. De hecho, uno de los autores que funda la sociología, Augusto Comte, directamente le da, como primer nombre, le da el de física social. El primer nombre que le da Comte a la sociología es física social. Luego, en un trabajo posterior, por razones del propio desarrollo de su pensamiento,
la llama sociología. Prácticamente hasta fines del siglo XIX, la sociología pretendía ser la ciencia de la sociedad, es decir, la única ciencia de la sociedad. Eso terminó siendo imposible. La economía ya existía y se fue consolidando como ciencia paralelamente a la sociología, y hacia fines del siglo XIX aparece un debate que es el debate sobre las sociedades no modernas, no occidentales. Porque la sociología, ¿qué estudiaba? Estudiaba centralmente la sociedad industrial occidental moderna. Básicamente porque lo que le preocupaba a la sociología nace preocupada por los debates acerca del progreso social. ¿Qué iba a pasar con las sociedades? ¿Qué iba a pasar con la revolución industrial? Iba a desaparecer la vida humana tal como la conocíamos, etcétera, etcétera. Había allí un gran debate en el siglo XIX entre quienes pensaban que la revolución industrial y la tecnología iban a llevar a la salvación de los problemas, a la solución de los problemas humanos, y al progreso indefinido de la humanidad, y quienes pensaban, por el contrario, que iba a llevar a la destrucción de la humanidad. La robotización, el reemplazo de los seres humanos por máquinas, etcétera, 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 ¿no? Piensen que allí, por un lado, aparece la posibilidad de producción en gran escala, que aumenta enormemente las posibilidades del desarrollo fabril, pero al mismo tiempo también la desaparición del artesanado, es decir, ¿no? Que después va a llevar a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, a que Emile Durkheim, ¿se acuerdan ustedes?, hiciera su estudio analizando el aumento de la cantidad de suicidios en Francia y detectando que eso tenía que ver con la pérdida de sentido y condiciones de vida de los artesanos franceses que tenían que ir a proletarizarse a la fábrica, porque claro, el artesano que producía un bien, zapatos, siempre se da el ejemplo de los zapatos, no podía competir con la máquina, con la fábrica que producía una enorme cantidad de zapatos en mucho menor tiempo y a menor costo, y el artesano no lo podía hacer. Por lo tanto, el artesano ya no puede competir, y ¿qué tiene que hacer? Tiene que convertirse en obrero, se proletariza y se va a las grandes urbes, pierde su lugar de residencia, pierde el sentido de su propia existencia, de su vida familiar, etcétera, etcétera, y eso hace que aumente la angustia y lleva a un aumento de la tasa de suicidios. Eso empieza ya con la revolución industrial en el siglo XIX, y hace que una cantidad de gente diga: esto hay que estudiarlo, tenemos que usar las herramientas de la física, de la ciencia, para tratar de entender hacia dónde va la humanidad y eventualmente para corregir el rumbo. Porque la idea que tenían los positivistas del siglo XIX era que si yo podía estudiar las causas con modelos matemáticos y experimentales, con modelos físicos tomados de la física, las causas de lo que sucedía en las sociedades, también iba a poder desarrollar tecnologías para poder corregir lo que yo no quería que pasara. Si se descubría que la sociedad iba para el lado X y yo no quería que fuera para el lado X, entonces había que desarrollar, a ver qué hacemos para que no vaya para el lado X, para que vaya para el lado que nosotros queremos. Había una idea de que la ciencia podía no solamente entender cómo pasaban las cosas y por qué pasaban, sino también corregir los rumbos y llevar la sociedad hacia donde queríamos que fuera. Lo que no tenían los positivistas era una idea elaborada de método, curiosamente. Siendo defensores de la idea de ciencia, de la racionalidad de la ciencia, etcétera, no tenían una idea elaborada, sofisticada de método. ¿Sí? ¿Por qué no tenían una idea sofisticada o elaborada de
de método. Porque para ellos pensaban que en realidad que la racionalidad científica era algo muy sencillo, basado en el método inductivo. Lo que ellos pensaban era que si yo observo muchos casos de un mismo tipo y encuentro con un estudio sistemático, por supuesto, ordenando y clasificando y comparando las cosas que observo, pero si encuentro en esa cantidad de casos patrones de regularidad, y estas palabritas ya les pido que las vayan recordando porque son palabras que ya tenemos que empezar a conocer, patrones de regularidad. ¿Qué son patrones de regularidad? Son elementos, características, factores que se repiten en todos los casos. Yo observo, no sé, 200 casos de procesos electorales, para meternos ya con temas más cercanos a los nuestros. Y en todos los casos observé esto. Entonces, ¿qué digo? Bueno, en todo proceso electoral se da tal o cual característica. Encuentro regularidades o patrones de regularidad o factores regulares, como ustedes los quieran llamar. La idea es que si yo encontraba esos factores de regularidad después de una observación minuciosa y concienzuda, podía generalizar y entonces formular una ley científica, un enunciado universal. Todos los procesos electorales tienen tal característica. Y entonces ese razonamiento, que es un razonamiento inductivo, parto de una cantidad de observaciones singulares, de casos singulares, cuando tengo un número suficiente, generalizo y lo que veo para una cantidad de casos, lo digo que se da para todos los casos. Los positivistas del siglo XIX pensaban que eso era terminante, es decir, que una vez que yo llegaba a esa afirmación, eso era una verdad científica. Esa afirmación, que es un enunciado universal, todos los X son A, esa afirmación es una ley científica. Es un enunciado universal, porque todos los A son B, por ejemplo, todos los X son A, y se llama ley científica. Y la idea era que la ciencia progresaba encontrando esas leyes que se convertían en verdades y que se iban acumulando. Tengo tal verdad científica, tal otra, tal otra, tal otra, y cada vez sé más respecto del universo. Por eso acá hablo de progreso acumulativo del conocimiento. Autores representativos de aquella época: Augusto Comte, sociólogo, filósofo francés, el fundador de la sociología, o Herbert Spencer, un poquito posterior, ya de 1820 a 1903, que es un autor muy importante, contemporáneo de Darwin, y creador de una teoría evolucionista de las sociedades, una teoría evolutiva de las sociedades. Spencer desarrolló la idea de que las sociedades iban evolucionando a medida que tenían que ir adaptándose a condiciones de escasez en el medio. Si tenías una sociedad, no sé, cazadora, y de golpe escaseaba la caza y la gente se empezaba a morir de hambre, tenían que encontrar la manera de sobrevivir. Y entonces ahí las sociedades exitosas eran las que encontraron la forma de adaptarse y, por ejemplo, crearon la agricultura. Entonces decía Spencer, la agricultura nace en la medida en que hay grupos humanos que no lograban satisfacer sus necesidades de alimentación porque, no sé, porque había una sequía, porque había desaparecido la caza, porque había desaparecido la pesca o lo que fuera, y entonces tenían que crear condiciones para poder alimentarse, y según la idea del progreso humano era adaptativos, por evolución adaptativa. Spencer, hay autores que dicen que no solamente Darwin influyó en Spencer, sino que Spencer influyó en Darwin. Es decir, que no es un camino solamente porque en general pensamos que son las ciencias naturales las que impactan en las sociales, pero ahí tendríamos un caso en que la cosa es un poquito más mezclada. Spencer también es un autor que fue leído por Marx y que influyó bastante también en algunas ideas científicas de Marx. Lo único que había en el siglo XIX era el positivismo, la búsqueda de una ciencia, una física de la sociedad. No, también estaba el romanticismo,
que rechazaba la idea de cualquier estudio científico de lo humano, porque pensaban que hacer estudios científicos de las sociedades es pretender convertir a los seres humanos en máquinas, y entonces rechazaban. Ellos decían, no, todo lo que es humano y las sociedades son de base humana se producen a partir de la acción, de la libertad, del espíritu creador, etcétera, etcétera. Por lo tanto, rechazaban las ciencias de lo humano y por lo tanto las ciencias sociales, las ciencias de la sociedad. En general, lo que hoy llamaríamos ciencia, obviamente que ellos no lo hubieran llamado así, porque rechazaban que hubiera ciencias humanas, pero la disciplina, si ustedes quieren, el campo de conocimiento que más ocupaba a los románticos era la historia. Por supuesto, también la literatura, el arte, pero quiero decir, dentro de lo que hoy llamamos ciencias, la historia. Por supuesto, el marxismo también es un campo de enorme influencia científica en el siglo XIX. Marx se pensaba a sí mismo como filósofo y en algún momento también ya como filósofo y activista, filósofo y práctico revolucionario. Pero por supuesto, Marx trabajó muy fuertemente con la economía, fue uno que más importancia le dio al desarrollo de la economía y también fue un lector de los primeros sociólogos del siglo XIX. Para la época también hay un pensamiento racionalista y el comprensivismo, pero eso los dejamos para más adelante. Siglo XX. Voy a dividir el siglo XX en dos periodos, de 1925 a 1962 y de 1962 en adelante. De 1925 a 1962 predominan dos grandes escuelas, que son las que ustedes vieron en el debate del texto de Popper, porque básicamente es la escuela de Popper y la escuela con la que Popper está discutiendo en ese texto, que son el empirismo lógico, que es la escuela con la que Popper está discutiendo, y el falsacionismo, que es la escuela que el propio Popper sostiene, ¿no? Si ustedes recuerdan del texto de Popper, Popper en realidad no se llama a él mismo falsacionista, sino que se llama racionalista crítico. A Popper le gusta de sí mismo llamarse racionalista crítico, para oponerse al empirismo lógico. Pero bueno, en general, la gente no siempre recibe el nombre que quiere recibir, y a Popper le pasó esto y en general se lo llama falsacionista, por esa idea del método orientado a falsar, a buscar la falsedad de los enunciados. ¿Cuál es el cambio importante que va del positivismo del siglo XIX a las posiciones del siglo XX? Si ustedes recuerdan el texto de Popper, recuerdan que Popper llama a los empiristas lógicos, los llama positivistas. Si ya empezaron a ver el texto de Prácticos de Popper, ahí todavía más claramente habla del positivismo, los positivistas, dice Popper, y se está refiriendo en realidad a los empiristas lógicos. ¿Sí? Bueno, efectivamente, se suele decir que los empiristas lógicos son positivistas lógicos o neopositivistas. Pero hay algo que cambia del positivismo del siglo XIX al positivismo del siglo XX, hay algunas cosas que cambian. Por más que podamos pensar que los empiristas lógicos son un poco algo así como un herederos de ese positivismo, neopositivistas o lo que fuera, hay algunas cosas que cambian claramente desde el positivismo del siglo XIX. Una primera, y yo creo que probablemente el detonador del cambio, es la asunción del desafío del cambio científico. Desde fines del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX se produce una gran revolución en la ciencia natural. Hacia 1890
dos ingenieros norteamericanos logran medir por primera vez la velocidad de la luz. Y una vez que se logra medir la velocidad de la luz, se pueden empezar a hacer estudios sobre el comportamiento de los cuerpos a esa velocidad. Y cuando se empieza a hacer estudios sobre el comportamiento de los cuerpos a la velocidad de la luz, lo que se ve es que los cuerpos no se comportan a esa velocidad de la misma manera que se comportan a la velocidad por debajo de la velocidad de la luz. O en todo caso, que las predicciones que se hacen desde la física de la época, la física newtoniana, lo que se llama la mecánica clásica, que es la física de Newton, tenían un margen de error altísimo cuando pasaban de velocidades normales a velocidades superiores a la velocidad de la luz. Y ahí empiezas todo un debate y eso va a terminar directamente en el cambio de la teoría física con la aparición de la teoría de la relatividad, la mecánica relativista, la relatividad especial primero y la relatividad general después de Albert Einstein. Ese cambio, que hoy, probablemente si hoy ustedes dicen Albert Einstein, es como decir un nombre que todo el mundo dice, claro, por supuesto, no sé, gran genio de la física, excepcional, etc. En esa época, como suele suceder con momentos de cambio, había una gran resistencia. Y particularmente en el mundo del dominante de la física, en el establishment de la física, en quienes eran las grandes figuras más tradicionales en las universidades, en las sociedades científicas, etc., consideraban a Einstein un charlatán, etc. Einstein estuvo aquí en la Argentina en los años 30. Y un diario importante, un diario tradicional argentino que todavía existe, sacó una nota muy dura criticando por qué se lo había invitado a Einstein, que era un charlatán, etcétera, etcétera, etcétera. A Einstein lo había invitado a la Universidad Nacional de La Plata y también dio una conferencia en nuestra universidad, en la Universidad de Buenos Aires. Pero todavía era muy rechazado por los sectores más tradicionales de lo que era el sector más jerárquico, si ustedes quieren, de la física de la época. Entre otras cosas, para no tomar los debates, por supuesto, ahí seguramente hay debates sociológicos, políticos, digamos, de relaciones de poder, etcétera, que se los dejo a ustedes si les interesa indagar sobre ese tema, para concentrarme aquí en los debates más lógico-epistemológicos, que también los había. ¿Por qué? Porque una de las discusiones era, ¿qué pasa si asumimos que la teoría más importante de la ciencia moderna, la teoría de Newton, es falsa y que debe ser reemplazada por otra? Eso no hace caer la totalidad de la ciencia moderna. Porque no es que se caía una teoría chiquitita de menor importancia. Se caía la teoría fundadora de la ciencia moderna. ¿Sí? No, esta clase corresponde a mi texto, ¿sí? Del naturalismo al escenario postempirista, ¿sí? Estamos haciendo ese orden. La semana que viene voy a trabajar explicación y predicción de explicación y predicción. Porque ya me quiero meter quiero terminar la presentación general de las teorías del método y la ciencia para luego sí meterme con problemas específicos como el problema de la explicación, por ejemplo. Entonces vuelvo, discúlpenme. La idea, el problema epistemológico, lógico-epistemológico, era: si una teoría de tal importancia como la de Newton se cae, debe ser abandonada, que entonces resulta que ya no podemos creer en la verdad de la ciencia. Porque entonces cualquier teoría podría resultar que creemos que es verdadera y resulta que es falsa. Entonces ya no se puede creer en nada, y aquello que era la base
de la solidez de todo conocimiento, la ciencia, la racionalidad científica, también se desmorona y ya no podemos creer en nada. No hay nada seguro, no hay ningún conocimiento seguro. Bueno, tanto el empirismo lógico como el falsacionismo van a decir que no, que el cambio científico no es una puesta en cuestión del progreso científico ni de la racionalidad científica, sino que por el contrario son constitutivos del progreso científico y de la racionalidad científica. Es decir, que la idea de que una teoría pueda ser abandonada y reemplazada por otra mejor no quiere decir necesariamente que la ciencia no sea creíble, sino que por el contrario tiene capacidad de revisión permanente y de cambio permanente. Eso es lo que Popper usa con la expresión crítico. Cuando Popper dice crítico, se está refiriendo a esta idea de que la ciencia está en revisión permanente y se cuestiona a sí misma permanentemente y puede ser revisada permanentemente. Y para Popper eso es garantía de racionalidad y va contra el dogmatismo. Popper piensa que los positivistas que creen que se puede llegar a verdades absolutas, en realidad, no revisables, en realidad terminan siendo dogmáticos, porque terminan asumiendo verdades no discutibles, verdades no criticables, verdades no revisables, y por lo tanto son dogmáticos. Y el dogmatismo, dice Popper, no es propio de la racionalidad, es lo contrario a la racionalidad. Lo propio de la racionalidad es la capacidad de revisar todo el tiempo, de pensar críticamente todo el tiempo, y de cuestionar todo el tiempo lo que creemos. Bueno, ese es un cambio muy importante. Parece una pavada, pero es un cambio muy importante en la concepción de la ciencia. Aceptar el cambio. Aceptar que las teorías en las que creemos hoy podrían ser revisadas críticamente. Y que en el futuro podríamos tener otras teorías. Eso no quiere decir que las que tengamos hoy sean necesariamente malas. Quiere decir que hay otras que son mejores, que hay cosas que las teorías actuales de las que no logran dar cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. La teoría de Newton, cuando se detecta que la teoría de Newton no logra predecir el movimiento de los cuerpos a altas velocidades, a la velocidad de la luz, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Los cuerpos se comportan de manera distinta a la velocidad de la luz? La respuesta final va a ser no. Lo que sucede es que la teoría de Newton también falla para la explicación y predicción del movimiento de los cuerpos a velocidades inferiores. Lo que pasa es que el margen de error es mínimo. El margen de error que tiene la teoría cuando predice el movimiento de los cuerpos a velocidades inferiores a la de la luz es tan pequeño que carece de importancia. Por eso todavía hoy se dice que si yo quiero construir un puente, no necesito la teoría de Einstein, que es más complicada matemáticamente. Puedo hacerlo con la teoría de Newton. Porque el margen de error es tan mínimo que para la construcción de un puente no tiene efectos. Pero si yo quiero hacer un estudio de microfísica, un estudio de física de moléculas, en un nivel de sutileza mucho más elaborado, pues ahí necesito una física que efectivamente dé cuenta de esos márgenes de error. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, entonces, acuerdo entre... ¿Ustedes no me están escuchando en este momento? Sí, yo escucho perfecto. Ah, bueno, porque me Yo dice veo ahí. bien, no, a mí no se me tildó. Ah, bueno. Ya, perfecto. Bueno, gracias. Porque si no, digo, por ahí me estoy hablando a mí mismo nada más. Bueno, entonces, ¿qué tienen en común el empirismo lógico y el falsacionismo? Tienen esta idea de aceptar que el cambio científico es parte del método científico, parte de la racionalidad científica y parte del progreso científico, que no es contrario a eso. También comparten que es necesario un estudio más sistemático del método científico, que no alcanza con la confianza inductivista plena, sino que ya hay que tener una teoría lógica del método científico. Y van a plantear tres grandes problemas lógico-metodológicos. El criterio de demarcación entre ciencia y metafísica, o ciencia y no ciencia, que ustedes vieron que es el tema principal del texto de Popper, mientras que para Popper ese criterio, como ustedes vieron,
bueno, ahora lo vamos a ver los criterios, la respuesta, pero los problemas son el criterio de demarcación entre ciencia y no ciencia, que es lo que hace que algo sea ciencia o no lo sea, la lógica de construcción de las teorías científicas como sede del conocimiento, es decir, la idea de que hay que dedicarse a estudiar el modo en que las teorías científicas se construyen, y la relación entre teoría y experiencia como criterio de verdad científica. Vamos a los empiristas lógicos. Primero, los empiristas lógicos son verificacionistas y confirmacionistas, ¿sí? Es decir, sostienen que lo que hace a un enunciado que sea científico es que tenga un método que lo haga verificable. ¿Qué quiere decir que tenga un método que lo haga verificable? Quiere decir que se pueda establecer la verdad de ese enunciado por medio de la observación directa. Un enunciado es científico para los empiristas lógicos si existe un método para ese enunciado que pueda establecer su verdad por medio de la observación directa. Es decir, la pregunta es, yo afirmo algo, el pizarrón es blanco. Bueno, muy bien, ¿puedo hacer algo que me permita a mí constatar por medio de la observación directa si ese enunciado es verdadero o no? Bueno, si lo puedo hacer, entonces ese enunciado es científico. Si no lo puedo hacer, el enunciado no es científico. ¿No? Entonces yo digo, bueno, el alma es inmortal. ¿Existe algún método que me permita a mí constatar empíricamente, observacionalmente, si el alma es inmortal? No, no existe no puedo hacer nada, ningún procedimiento que me permita llevar a eso, por lo tanto ese enunciado no es científico. Esa es la distinción fundamental. Ahí aparecen algunos problemas, como siempre las cosas no son tan sencillas, con algún tipo de enunciados que son claramente científicos y que no son verificables. ¿Sí? Cuando tomo enunciados, para ordenarlos lógicamente, yo puedo tener 5 tipos de enunciados. Fíjense qué cantidad, 5 tipos de enunciados. Los enunciados singulares, este pizarrón es blanco. Los enunciados particulares, existen pizarrones blancos, algunos pizarrones son blancos, hay pizarrones blancos, cualquiera de estas formulaciones son de enunciados particulares, ¿sí? O sea, es indeterminado, fíjense, algunos pizarrones son blancos, por ejemplo. Enunciados generales, todos los pizarrones de este salón son blancos. Fíjense que el enunciado general habla de todos, pero de todos dentro de un espacio-tiempo limitado. Todos los pizarrones de este salón en este momento. Universales, todos los pizarrones son blancos, ya no de este salón, todos los pizarrones del universo, de todo tiempo y lugar. Eso es un enunciado universal. Fíjense la distinción entre general y universal. Los generales son todos los objetos de tal espacio-tiempo, de tal lugar en tal momento. Los universales son todos los objetos de cualquier espacio y cualquier tiempo. Y finalmente los enunciados teóricos. Los enunciados teóricos son aquellos que incluyen algún término teórico. En física, por ejemplo, molécula, que es un término teórico, es un término que remite a entidades no observables. ¿Sí? Ustedes dirán, pero ¿y en ciencias sociales cómo hacemos eso? Porque en ciencias sociales casi todos los términos son teóricos. ¿Sí? Bueno, por el momento dejémoslo en suspenso, ya nos vamos a ocupar de ese tema. Usemos algunos, por ejemplo, en economía, valor claramente es un término teórico. Poder es un término teórico. Inconsciente en psicoanálisis es un término teórico, etc. Los enunciados singulares, particulares y generales son verificables. O sea, yo puedo hacer algo para constatar observacionalmente si son verdaderos o no. Si alguien dice, bueno, este pizarrón es blanco, yo puedo decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo hago para poder observar el pizarrón y ver si efectivamente es blanco? Algunos pizarrones son blancos, también puedo buscar en un determinado espacio, puedo recorrer para ver si encuentro pizarrones blancos. Basta que encuentre uno para que ese enunciado sea verdadero, para que lo verifique. Todos los pizarrones de este salón en este momento son blancos. También puedo hacer un mapa del salón para asegurarme recorrer todo el salón, que no se me quede nada por fuera, y puedo recorrerlo todo y establecer si es verdadero o no el enunciado.
Lo que no puedo verificar son los enunciados universales y los teóricos. Los universales porque son infinitos, son potencialmente infinitos, abarcan todo el universo pasado, presente y futuro. Y los teóricos porque refieren a entidades no observables. Entonces el problema es si un enunciado científico tiene que ser verificable y los enunciados universales y los teóricos, que son los enunciados más importantes de las teorías científicas, los más relevantes, los con más capacidad explicativa, no son verificables, resultaría que habría que dejarlos afuera de la ciencia, serían metafísica. Obviamente los empiristas lógicos no están dispuestos a eso, y entonces crean una teoría que es la teoría de la confirmación, que es la que Popper discute en su texto, en sus textos, porque en el de prácticos le dedican bastante importancia también. Esa teoría lo que dice es, los enunciados universales y teóricos no son verificables, pero sí tienen consecuencias verificables. Si yo digo todos los pizarrones son blancos, me refiero a todos los pizarrones del universo, pasados, presentes y futuros, eso no es verificable. Pero si yo digo todos los pizarrones son blancos, puedo decir que si es cierto eso, entonces en caso de que hubiera un pizarrón en este salón, ese pizarrón tendría que ser blanco. Y puedo constatar si efectivamente hay un pizarrón en este salón y si efectivamente es blanco. El pizarrón de este salón es blanco, es una consecuencia lógica de todos los pizarrones son blancos. Entonces, los enunciados universales y teóricos yo no los puedo verificar, pero sí puedo verificar consecuencias lógicas de esos enunciados. Cuantas más consecuencias lógicas de esos enunciados, a las que llamamos consecuencias observacionales, cuantas más consecuencias observacionales de esos enunciados se verifiquen, más confianza le tengo al enunciado universal o teórico. Aumenta la probabilidad de que sea verdadero. No puedo asegurar que sea verdadero, pero es más probable que sea verdadero. Si yo verifiqué 200 consecuencias observacionales del enunciado y ninguna en contra, no apareció ninguna refutación, ninguna falsación, pues entonces digo que es probable que ese enunciado sea verdadero, porque vi un montón de casos a favor y ninguno en contra. Eso se llama confirmación. Confirmación es la probabilidad de verdad que tiene un enunciado a partir de la verificación de sus consecuencias observacionales. ¿Sí? La probabilidad de verdad que tiene un enunciado a partir de la verificación de sus consecuencias observacionales. El problema que tiene la teoría de la confirmación, y ese es todo el debate de Popper, el problema que tiene la teoría de la confirmación es que es inductiva. Porque el hecho de que yo haya visto muchos casos a favor, ¿por qué me permite generalizar que todos los del futuro también van a ser a favor? ¿Por qué generalizo? Bueno, los empiristas piensan que se puede hacer un cálculo de probabilidad lógica, que nunca lo lograron hacer, ese fue un fracaso que tuvieron a lo largo de la historia, que garantice, en definitiva, qué probabilidad tienen los razonamientos de ese tipo. Y Popper dice eso es imposible, y en eso parece que al final tenía razón, porque la inducción es un razonamiento no concluyente, es un razonamiento no confiable, no seguro, el método no puede ir por ese lado, dice Popper, y él piensa que se va por el lado de la deducción, como ustedes lo han visto y lo van a ver con más detalle en el texto de Prácticos. Sí, la confirmación, Micaela, con mucho gusto. La confirmación es la probabilidad de verdad que tiene un enunciado, a partir de la verificación de sus consecuencias observacionales. La probabilidad de verdad que tiene un enunciado a partir de la verificación de sus consecuencias observacionales. Cuantas más consecuencias observacionales de un enunciado están verificadas, más probable es que ese enunciado, universal o teórico, sea verdadero. Eso es lo que piensan los empiristas lógicos y es el corazón de la disidencia que tiene Popper con ellos, que lo lleva a decir que no, que hay que ir por el otro lado, hay que ir por el lado de la falsación, porque por ese lado se va a un camino no concluyente, no seguro, no sostenible. Hay por allí otros debates, yo quiero avanzar porque ya estoy bastante pasado de tiempo, pero hay por allí otros debates que les
que les dejo. Lo pueden ver en alguno de los videos que yo dejé ya grabados. Por ejemplo, el debate acerca de del origen del conocimiento, ¿no? O sea, los empiristas lógicos dicen que hay dos instancias de la producción de conocimiento. Uno es el contexto de descubrimiento, cómo llego yo a mis teorías, y otro es exacto, Uri, sí. Cómo llego yo a mis teorías, y el otro problema es cómo sé yo que mis teorías son verdaderas. Lo primero se llama contexto de descubrimiento, qué tengo que hacer para producir una teoría. Lo segundo se llama contexto de justificación, qué tengo que hacer para saber si mis teorías son verdaderas o no. Si yo les preguntara, quizás ya algunos me podrían responder, ¿qué piensa Popper al respecto? Y Popper piensa que no existe método para el descubrimiento, que el descubrimiento es la producción creativa de conjeturas, de soluciones tentativas a las preguntas, a los problemas. Que el método es contexto de justificación. El método es lo que se hace una vez que uno tiene las conjeturas para saber si son verdaderas o no, o en todo caso, en el caso de Popper, para tratar de ver si son falsas. Falsas o no falsas, diría Popper, más que verdaderas o falsas. La verdad para Popper es el camino al que se va descartando la falsedad. Entonces, esta distinción, contexto de descubrimiento, contexto de justificación, también es una diferencia entre los empiristas lógicos y Popper, mientras los primeros aceptan los dos contextos, descubrimiento y justificación, como contextos del método. El descubrimiento es inductivo, la justificación es deductiva e inductiva. Popper solo acepta la deducción y solo acepta el contexto de justificación. En una segunda etapa, ya del empirismo lógico, ya después de 1945, 1950, ya los empiristas lógicos abandonan la creencia en el contexto de descubrimiento, y en eso terminan coincidiendo con Popper en que el descubrimiento tiene que ver con la creatividad, que no necesariamente existe un único método para producir descubrimiento. La posición de Popper la conocen, la podemos saltear porque es lo que se trabajó en la semana pasada, es el falsacionismo. Rechaza el uso de la inducción, es hipotético-deductivista, su método se basa en conjeturas y refutaciones. En el siglo XX, estas son las dos concepciones principales, de 1925 a 1962. No son las únicas, lo deja para más adelante, pero también hay una importante corriente francesa de orden racionalista histórico-estructural, con autores como Gaston Bachelard y Georges Canguilhem. Lo voy a retomar un poco hacia el final del curso eso, por la influencia que van a tener en autores como Michel Foucault, por ejemplo. Y también la otra gran corriente del siglo XX es la teoría crítica, con autores como Antonio Gramsci y especialmente para la ciencia Theodor Adorno y Luis Althusser. Este es un regalito que les estoy haciendo, no está en ningún lado esto, es para que ustedes vean. Esto igual lo tienen en este PowerPoint está subido al campus, está el video y está el PowerPoint solo, o sea que también lo pueden, no hace falta que se vuelvan loques ahora tratando de copiarlo, lo tienen en el campus, pero este sería el proceso lógico del método popperiano. O sea, yo soy popperiano y quiero poner a prueba una conjetura. ¿Cómo hago? Bueno, primero formulo la conjetura. Por ejemplo, todo A es B. ¿Sí? Y me hago la pregunta metodológica. ¿Cuál es la pregunta metodológica? La pregunta es, ¿en qué caso sería falsa esta conjetura? Yo aquí ya la llamé hipótesis. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una conjetura y una hipótesis? Vieron que en el texto de Popper, para Popper, conjetura, hipótesis y teoría es más o menos lo mismo, no hace mucha distinción. Bueno, si nos ponemos un poquito técnicos, diríamos que la conjetura es una primera respuesta tentativa a una pregunta. La hipótesis es cuando esa respuesta tentativa ya está bien formulada, elaborada y desarrollada. Disculpen que acá se me fue.
La teoría ya es un conjunto o sistema de hipótesis organizado. Entonces, bueno, yo tengo una conjetura o ya he desarrollado una hipótesis y me pregunto, ¿en qué caso sería falsa? Si la hipótesis es de tipo universal, que son las más relevantes, todo A es B, la respuesta sería falsa si hay al menos un A que no es B. Si yo digo todos los pizarrones son blancos y me pregunto, ¿en qué caso sería falsa esta hipótesis? Bueno, si yo encontrara al menos un pizarrón que no fuera blanco. Todo eso es mental, es un ejercicio mental, ¿sí? Me pregunto, a ver, tengo esta hipótesis. ¿En qué caso sería falsa? Bueno, sería falsa si pasara tal cosa. Eso es una hipótesis falsadora. Cuando yo digo esto sería falso si pasara tal cosa, eso es una hipótesis falsadora. Ahora bien, todo eso, insisto, es mental. ¿Realmente hay pizarrones que no son blancos? Bueno, ahora hay que buscarlos. Y en ese caso tengo que buscar un falsador potencial, es decir, tengo que ver si encuentro un X, cualquiera, un objeto cualquiera, en un lugar L, en un lugar del espacio y en un tiempo determinado, que no tiene la propiedad B. Por ejemplo, un pizarrón negro. Si yo encuentro en un salón un pizarrón negro, entonces ese pizarrón no es blanco. Si es negro, no es blanco, obviamente. Entonces, si encuentro un pizarrón que es negro, puedo decir que existen pizarrones que no son blancos. Y si existen pizarrones que no son blancos, es falso que todo pizarrón sea blanco. Es decir, paso de la hipótesis universal al falsador potencial y finalmente a la hipótesis falsadora y finalmente busco el falsador potencial, que va a terminar siendo un enunciado básico, un enunciado empírico, con condiciones de espacio-tiempo. Existe un X en un tiempo determinado y en un espacio determinado que tiene una propiedad contraria a la que establece la hipótesis. Si yo logro hacer eso, he producido la falsación. ¿Sí? Este es el método popperiano. Muy bien, pero vamos a avanzar en el tiempo. Yo les dije que este modelo, este debate, el debate entre empiristas lógicos y Popper muere en 1994, Carnap muere en 1970, Carnap, gran autor del empirismo lógico, muere en 1970, los herederos de Carnap mueren, algunos de ellos a comienzos del siglo XXI, es decir que si bien yo digo que el debate se da entre 1925 y 1962, en realidad se va superponiendo. ¿Pero por qué pongo 1962 como un momento de cambio importante? Porque ese año se publica el libro de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, que va a ser un libro que va a marcar fundamentalmente un cambio importante en la concepción de la ciencia. Por supuesto, nada nace del aire, no es que de golpe un día apareció un tipo que se le ocurrieron cosas que nadie venía pensando. No, hay antecedentes, ¿sí? Por acá yo se los dejo mencionados, algunos antecedentes que se dan unos años antes, pero no cabe duda de que el gran año es 1962, cuando Thomas Kuhn publica La estructura de las revoluciones científicas, donde centralmente lo que él trata de decir es que para entender la ciencia hay que estudiar la historia. Incluso en algún momento Popper se enoja mucho con el libro de Kuhn y Kuhn escribe un artículo diciendo que no entiende por qué Popper se había enojado tanto, si él está de acuerdo con Popper. O sea, Kuhn dice, yo estoy de acuerdo con Popper, lo único que quiero decir es que además de la lógica es importante estudiar la historia. Pero lo notable es que Kuhn diciendo eso, aparentemente tan sencillo, en realidad produjo una revolución en el campo de los estudios del método científico. Básicamente, ¿cuál es el aporte kuhniano? El aporte kuhniano es ampliar el horizonte de los estudios de la ciencia. Lo que Kuhn nos viene a decir es algo con lo que empezamos, si ustedes recuerdan, nuestro curso hace 2 semanas. Que la ciencia es un conjunto de prácticas. La ciencia es un quehacer. La ciencia no es solamente el conjunto de los enunciados que están escritos en los libros, como pensaban Popper y los empiristas lógicos. Tanto para Popper como para los empiristas lógicos, la ciencia es el conjunto de enunciados que están escritas en los libros.
Mientras que para Kuhn, la ciencia es un conjunto de prácticas. La ciencia incluye las discusiones, la ciencia incluye los experimentos, la ciencia incluye la organización social de la ciencia, ¿sí? La formación, las universidades, etcétera, etcétera. La ciencia es un conjunto de prácticas. Por lo tanto, si bien lo que Kuhn dice allí es que lo que hay que estudiar es la historia, abre el camino a pensar que la ciencia es un objeto multidimensional, de muchas dimensiones, y por lo tanto no se estudia solo con la lógica, pero tampoco solo con la historia. Es decir, lo que Kuhn termina abriendo sin darse cuenta, sin pretenderlo específicamente, es pensar que para entender la ciencia hay que estudiar las dimensiones lógicas, las dimensiones históricas, las dimensiones sociológicas, las dimensiones psicológicas, etcétera, etcétera. Y de hecho se abre todo un camino que termina en que hoy hay un montón de campos de estudio respecto de la ciencia que se entrecruzan entre sí. Pero al intentar reconstruir cómo se produce la ciencia, Kuhn hace un montón de cambios enormes. Por ejemplo, él dice, para que los científicos puedan trabajar en un momento dado, tienen que ponerse de acuerdo en un conjunto de principios, en una manera de ver el mundo, en un conjunto de supuestos comunes. Una manera de pensar el mundo y una manera de hacer, de resolver problemas. Estos acuerdos tácitos que los científicos tienen en determinado momento acerca de cómo es el mundo, que son principios filosóficos, ¿sí? No son necesariamente los principios científicos de cómo explicar, sino, bueno, por ejemplo, si el mundo está hecho de pequeñas partículas o está hecho de totalidades. Esto es lo que, si ustedes ya han leído el texto de Laporte y Keating, sería una dimensión ontológica, ¿sí? Para que haya una tarea común en ciencia, tiene que haber principios ontológicos compartidos, principios de ontología. Por ejemplo, ¿cómo es el mundo? Ahí contesto la pregunta que me estaban haciendo. Efectivamente, por ejemplo, en el siglo XVII, en tiempos de Newton, había un debate acerca de si el universo estaba formado, era un agregado de pequeñas partes, la palabra partícula, que si ustedes escuchan hoy la palabra partícula, seguramente la asociarán a un término científico muy estricto de la física o de la química. Sin embargo, la palabra partícula, ¿qué quiere decir? Partecita, ¿no? Si ustedes le dicen a un físico, bueno, che, ¿y vos estudiás las partecitas? Les va a decir, de ninguna manera, no, vos no sabés nada, que yo estudio las partículas. Bueno, es lo mismo, estudio las pequeñas partes. ¿Por qué? Porque el universo estaba pensado como un agregado de pequeñas partes, de partículas. Otros autores pensaban que no, que el universo era una totalidad integrada. Y ese era un debate filosófico. Newton pensaba que el universo era un conjunto de pequeñas partes, de partículas. Y le fue bien con esa idea, y a los que pensaban que era una totalidad integrada le fue mal, no consiguieron una explicación científica adecuada. Entonces, la filosofía del universo como conjunto de pequeñas partes terminó ganando. No se puede decir que el universo sea un agregado de pequeñas partes. Lo que se puede decir es que si yo supongo que es un agregado de pequeñas partes, conduzco a explicaciones y predicciones adecuadas, y si supongo otra cosa, no conduzco a eso. Bueno, indirectamente uno podría decir, bueno, tiene más argumentos a favor entonces esa concepción del universo que la otra. La realidad es que tiene que haber un conjunto de acuerdos filosóficos, conceptuales y prácticos para que los científicos lleven adelante esa tarea. Esos acuerdos son los que Kuhn llamó con el nombre de paradigma. El conjunto de acuerdos mayormente tácitos que todos los científicos comparten sobre cómo es el mundo y cómo se trabaja para plantear y resolver problemas. Porque para Kuhn, centralmente, hacer ciencia era plantear y resolver problemas. Cuando todos los científicos trabajaban dentro del mismo marco, dentro del mismo paradigma de planteo y resolución de problemas, pues entonces se producía la época de ciencia normal, es decir, cuando se avanzaba. Se planteaba un problema, se lo resolvía, aparecía uno nuevo, se lo resolvía, aparecía uno nuevo, se lo resolvía.
Lo que pasa es que en ese contexto de golpe aparecían problemas que no se podían resolver, que tenían que resolverse porque estaban bien planteados dentro del paradigma, pero resulta que nadie los podía resolver. ¿Qué se hacía? Se llaman anomalías, ¿y qué se hace? Se los deja de lado. Se dice, bueno, mira, por el momento no sé qué pasa, que no lo podemos resolver, déjalo para más adelante, a ver si lo podemos resolver más adelante. Pero el problema es que en algún momento, si se acumulan muchas anomalías, muchos problemas sin resolver, se complica el trabajo. Porque entonces estamos dando vueltas siempre sobre lo mismo y no podemos avanzar. Y empieza a haber una sensación de que la ciencia no progresa. Empieza a haber una sensación de estancamiento del conocimiento científico. ¿Qué sucede en esos casos? Si eso empieza a ser generalizado entre los científicos, se produce una sensación de crisis. Cuando esa sensación de crisis se generaliza, suelen aparecer científicos jóvenes que postulan nuevas ideas, que dicen vamos a pensar de otra manera porque de esta manera no se va a ningún lado, y empiezan a postular nuevas posibilidades. Cuando alguna de esas posibilidades, esas nuevas maneras de pensar, empieza a mostrar su éxito, su capacidad para plantear y resolver problemas, los científicos se van cambiando, se van convirtiendo a la nueva manera de pensar, hasta que en algún momento quizás esa nueva manera de pensar se convierta en un nuevo paradigma, en una nueva manera de hacer ciencia, y por lo tanto ordene la ciencia normal. Entonces ustedes tienen el paradigma, la ciencia normal, las anomalías, la acumulación de anomalías que lleva a una crisis, la crisis que puede llevar a una revolución, y la revolución es un cambio de paradigma, un nuevo periodo de ciencia normal, y empieza todo el proceso de nuevo. Esa es la idea que Kuhn planteaba genéricamente, ¿sí? Algunos comentarios al respecto. Una cuestión importante que ustedes pueden ver en el texto de Kuhn. ¿Y cómo se hace para que todos los científicos compartan la misma manera de pensar? Bueno, hay muchas dimensiones institucionales. Ahí están, ¿se acuerdan que hablamos en la primera clase de las dimensiones institucionales de la ciencia? Hay un montón de dimensiones institucionales que organizan el mundo científico. Una muy importante, primera, son las universidades. Porque los científicos se forman en universidades, y es en la universidad donde aprenden qué está dentro de su ciencia y qué está fuera. Entonces, los científicos aprenden lo que está dentro de la ciencia en la universidad, y la universidad es la que da el marco paradigmático, y reproduce el paradigma en la comunidad científica. Pero supongamos que haya un científico que diga, bueno, yo me formé en la universidad, pero yo quiero hacer otra cosa. Para mí hay que pensar de otra manera. Bueno, probablemente esa persona tenga dificultades para obtener subsidios para investigar, para publicar sus trabajos, etcétera, etcétera. Esa persona, de hecho, va a terminar quedando afuera de la práctica científica, ¿sí? Es decir, la universidad, las asociaciones científicas, las financiadoras científicas, las revistas, toda la estructura científica tiende a normalizar una manera de pensar, un paradigma. Esta es la idea que tiene Kuhn. Algunas cuestiones para pensar al respecto. Por ahí me preguntaban qué pensaba Kuhn de las ciencias sociales. Efectivamente, cuando Kuhn escribe el libro, originalmente, el libro él dice es una monografía, es un ensayo de ideas, es decir, no tenía la idea de que fuera una teoría general de la ciencia, sino un conjunto de reflexiones, que él hace cuando pasa una temporada, un año sabático, se va a otra universidad, y en esa otra universidad, como él va a trabajar sobre historia de la ciencia, él era un historiador de la ciencia, lo derivan al departamento de ciencias sociales. Él no sabía nada de ciencias sociales, no era su campo, y cuando va al departamento de ciencias sociales se encuentra que los profesores de ciencias sociales están discutiendo todo el tiempo sobre las bases o fundamentos de sus teorías. Es decir, que no comparten un único paradigma, para decirlo de alguna manera, no comparten un único enfoque. Le llama mucho la atención y dice, y eso le permite pensar a él que en las ciencias naturales sí. Él dice, me doy cuenta de que en las ciencias naturales todos los científicos comparten una misma manera de pensar y de hacer, un mismo paradigma, y en las ciencias sociales no. La idea que él tenía en aquel momento era que las ciencias sociales todavía no habían alcanzado el desarrollo científico, que estaban en una etapa precientífica, y que por eso todavía estaban discutiendo
con distintos candidatos a paradigmas, pero todavía no tenían ningún paradigma y por lo tanto no tenían ciencia normal. Efectivamente, esta era la idea que tenía Kuhn en 1962. Después, a lo largo del tiempo, el libro de Kuhn tiene tanto impacto que todo el mundo lo discute. Y Kuhn no tenía, la verdad que Kuhn no tenía tan claro todas las cosas de su propio libro. Él pensaba, bueno, yo quise hacer un aporte, no quería hacer un libro sistemático, pero claro, tiene que contestar. Y entonces en algún momento le dicen, bueno, pero mire, Kuhn, en ciencias sociales sí, de alguna manera hay paradigma. Bueno, puede ser, dice Kuhn, qué sé yo. Por eso yo siempre discutía con algunos colegas míos del CBC que hablaban de los paradigmas en ciencias sociales. Entonces yo decía, no hay paradigmas en ciencias sociales, porque el concepto de paradigma kuhniano no se aplica a las ciencias sociales. Pero la realidad es que el propio Kuhn, con el tiempo, medio que ha ido diciendo, bueno, puede ser, etcétera. Él después directamente abandona el concepto de paradigma, lo deja de lado y lo reemplaza por uno que él llamó matriz disciplinar. Pero bueno, no quiero meterles esos líos porque no, en lugar de ayudarles a entender Kuhn, les voy a confundir más. Sí, lo que es importante es lo siguiente. Lo que es importante es lo siguiente. La idea que tiene Kuhn de paradigma es que los paradigmas son inconmensurables, es decir, que no pueden discutir entre sí porque son maneras distintas de pensar. Por lo tanto, hablan de cosas distintas, no hay diálogo entre paradigmas. Inconmensurable quiere decir que no se pueden medir comparativamente. Inconmensurar, ¿no? Conmensurar es medir comparativamente, medir dos cosas, ¿no? Una mesa es más larga que la otra, estoy conmensurando, estoy midiendo comparativamente dos mesas. Entonces, cuando algo es inconmensurable, quiere decir que no se pueden, son dos cosas que no se pueden medir comparadamente. Bueno, los paradigmas son inconmensurables porque no tienen una medida común, no hablan de lo mismo, son maneras distintas de pensar, de hablar, por más que usen a veces las mismas palabras, pero el sentido es totalmente distinto. Entonces Kuhn dice, no se pueden comparar, y en cada momento hay un solo paradigma. Esto es algo que es raro en Kuhn y que hace que a veces tengamos problemas con el concepto de paradigma. Yo entiendo que el concepto de paradigma es muy útil, muy valioso y que es muy difícil no usarlo, y entonces que uno puede hablar bueno, hay distintos paradigmas en la ciencia o distintos paradigmas en las ciencias sociales. Si somos muy estrictos con Kuhn, en Kuhn hay un único paradigma al mismo tiempo. Es decir, que la idea del conflicto de paradigmas en las ciencias sociales o en cualquier ciencia no podría existir, porque no habría dos paradigmas, siempre hay uno. Justamente para Kuhn la idea de paradigma es esa, es la idea de una única manera de pensar que domina la totalidad de la ciencia en cada momento. Esto tiene muchísimos problemas. A Kuhn le discutieron de entrada ya que en el libro a veces hablaba del paradigma de la ciencia y a veces hablaba del paradigma de la química, por ejemplo, de la biología. Entonces le decía, pero el paradigma entonces, ¿de toda la ciencia en determinado momento o es de cada disciplina? Kuhn se enoja y dice, bueno, esas son pavadas, qué sé yo. Pero tiende a pensar que son de cada disciplina. Es decir, que hay un paradigma, pareciera que efectivamente hay un paradigma de la química, un paradigma de la física, etcétera, en cada momento. Hay estudios ya más contemporáneos, ya de principios del siglo XXI, que han hecho estudios sobre, porque el paradigma se organiza en grupos de personas, que se llaman comunidades científicas. Cada comunidad científica es el conjunto de personas que trabajan dentro del mismo esquema de ideas, dentro del mismo paradigma. Entonces ha habido estudios muy interesantes al principio del siglo XXI sobre comunidades científicas en distintas disciplinas. Y ahí se encontró, por ejemplo, que hay diferencias de las comunidades científicas en distintas regiones. O sea que el modo en que piensan, por supuesto, particularmente en las ciencias sociales, pero también en algún sentido el modo en que trabajan y piensan los biólogos también varía por zona, por región, así que las comunidades también tienen cierta organización histórico-social que no necesariamente es común a todas las personas del mundo en cada momento. Es que las cosas son más complejas de lo que el propio Kuhn pensó. Pero bueno, la idea es muy sugerente y muy valiosa, por cierto. Hoy le diríamos a Kuhn que no hay un único paradigma. Es decir, que hay por eso
si yo tomo el concepto de paradigma del libro de la estructura de las revoluciones científicas, por definición hay un único paradigma, porque el concepto de paradigma es uno. Hay uno en cada momento. Por eso entonces a veces es mejor no usar paradigma, pero bueno, no hagamos problema por eso, porque lo importante es entender la idea. Lo que es claro es que hay más de una manera de pensar, hay más de una perspectiva teórica en cada momento, y no solo en las ciencias sociales. Eso es lo que llama la atención que Kuhn, siendo gran historiador de la ciencia, no se haya percatado. Hoy en día, en la física o en la química, hay dos grandes enfoques, el relativista y el cuántico. Y son dos concepciones filosóficas. Es cierto que operativamente se suelen traducir para poder trabajar, cosa que en las ciencias sociales es bastante difícil, si no imposible muchas veces. La idea de hacer traducciones entre enfoques distintos, entre perspectivas distintas. Pero existen en la ciencia, en la física o en la química existen hoy dos enfoques. Y en la biología del siglo XIX también existían dos enfoques, el funcionalista y el celular. Entonces, porque ya estamos llegando al final y quiero ir al cierre. ¿Qué es lo que cambia de 1962 al presente en la teoría de la ciencia? Cambian las discusiones lógicas, las discusiones de Popper, de conjeturas y refutaciones o del otro libro de Popper. ¿No sirven más? No, sí, por supuesto que sirven. Lo que no sirve es pensar que solo eso es la ciencia. La idea es, la ciencia es lógica, ¿se acuerdan? Retomen lo que dijimos en la primera clase. La ciencia es lógica, el método es de base lógica, pero la ciencia también es práctica. Para entender la ciencia también hay que estudiar las condiciones histórico sociales en las que la ciencia se produce. Y ahí es donde Kuhn nos aporta su enorme valor. A eso habría que agregarle un puntito más, que es el cambio en la concepción del conocimiento, que también lo vimos ya. Si ustedes recuerdan, en la primera clase lo mencionamos, pero ahora le damos nombre. Eso se va a dar en 1974, para darle un nombre de un libro. Por supuesto, las cosas no pasan solo un día en un libro, ¿sí? Son cambios más generales, pero bueno, así como referimos la importancia del libro de Kuhn del 62, podemos mencionar un libro de Mary Hesse, una gran filósofa de la ciencia, un libro de 1974, llamado La estructura de las inferencias científicas, donde lo que ella establece es el otro gran punto, si ustedes lo ven en mi trabajo sobre naturalismo y posempirismo. Ahí yo menciono una serie de cambios que se dan desde la primera mitad del siglo XX o los primeros 2 tercios del siglo XX al final del siglo y el principio del siglo XXI. Un cambio es lo que yo ahí llamo ampliación del concepto de ciencia. Yo hoy, si reescribiera, quiero reescribir ese artículo, corregirle un par de cosas, cuando lo haga, que espero en algún momento hacerlo, para volver a publicarlo en una edición corregida de ese libro. Si lo hago, ya no voy a llamar concepto ampliado de ciencia, lo voy a llamar concepción multidimensional de ciencia. ¿Sí? Una idea de que la ciencia es un objeto multidimensional. Es un objeto lógico, pero también es un objeto histórico, es un objeto psicológico, es un objeto sociológico. Entonces, concepción ampliada de la ciencia o concepción multidimensional de la ciencia, como más les guste. Ese es el gran aporte que nos introduce Kuhn. ¿Y cuál es el aporte que nos introduce Mary Hesse? La idea de que las teorías científicas son interpretaciones de los hechos. La concepción interpretativa de la ciencia. Toda teoría es una reconstrucción lingüística posible, pero hay otras interpretaciones lingüísticas posibles. Por lo tanto, eso es lo que kuhnianamente podemos estudiar en términos de procesos históricos, el hecho que hay distintas miradas respecto de la realidad,
en términos lógico-filosóficos, se puede establecer por el hecho de que el lenguaje nunca representa la realidad de una única manera posible, sino que siempre puede haber distintas interpretaciones. Eso que es el carácter interpretativo de las teorías científicas, que es la segunda gran característica del posempirismo, es decir, de los tiempos que empiezan en el último cuarto del siglo XX y se proyectan al siglo XXI. El posempirismo se caracteriza por una concepción multidimensional de la ciencia, para dar dos, hay más, pero una concepción multidimensional de la ciencia y una concepción interpretativa de la ciencia. Las teorías científicas como interpretaciones de la realidad. Si las teorías científicas son interpretaciones de la realidad, es decir, que puede haber más de una, eso lleva a la tesis de subdeterminación de las teorías por los datos. Mary Hesse establece esa tesis, la tesis de subdeterminación de las teorías por los datos. ¿Qué dice la tesis de subdeterminación de las teorías por los datos? Lo que dice es que como yo puedo reconstruir la misma realidad con distintos sistemas enunciativos, de distintas formas lingüísticas, podría suceder que más de una de esas formas fueran adecuadas a los hechos. Eso quiere decir que si yo hago una interpretación X y una interpretación Y y una interpretación Z, los hechos se amoldan a esa interpretación, o sea que las interpretaciones fabrican sus propios hechos y por lo tanto toda interpretación se autoconfirma. No, la falsación sigue funcionando. La falsación sigue funcionando. Los hechos confrontan con las teorías. Entonces, yo puedo hacer distintas interpretaciones. Primero, esas interpretaciones tienen que ser coherentes internamente, tienen que ser consistentes, no pueden tener contradicciones internas, por supuesto, eso lo sabemos. Pero además tienen que poder ser adecuadas con los hechos. ¿Sí? Les cuento, estoy medio sobre la hora, pero bueno, les cuento porque el ejemplo es muy gráfico. Hace ya varios años, bastantes les diría a esta altura, yo produje una de las hipótesis más magníficas que se me ocurrieron en mi vida. Yo trabajo mi investigación empírica, trabajo sobre movimientos sociales, acción colectiva, protesta social, y había trabajado mucho sobre, a fines de los 90, principios de los 2000, había trabajado mucho sobre los movimientos, los que se llamaban nuevos movimientos sociales, movimientos de desocupados, movimientos piqueteros, movimientos territoriales, etc. E hicimos con mi equipo un trabajo territorial muy importante, recorriendo barrios y viendo cómo trabajaban, etcétera, etcétera. Cuando, después del 2003, 2004, 2005, se produce un proceso de recuperación del empleo en el país, reaparecen los movimientos sindicales que estaban muy debilitados hasta ese momento, bueno, lógicamente porque había habido una pérdida de cantidad de personas empleadas y por lo tanto los movimientos sindicales dependen de los trabajadores empleados y por lo tanto se habían debilitado en su capacidad de acción. No es que no existieran, por supuesto, pero se habían debilitado en su capacidad de acción colectiva. Con la recuperación del empleo, de las fábricas, de la producción, vuelve la acción sindical. Y lo que notábamos, yo nunca fui un especialista de estudios sobre sindicalismo, pero me empezó a interesar a ver, porque lo que veía es que mientras que las cúpulas sindicales mantenían más o menos la misma estructura y las mismas personas incluso, mayormente, así que en el alto nivel sindical más o menos se mantenía la misma estructura y hasta los mismos nombres, en el nivel de la base, en las comisiones fabriles, las comisiones de base de las fábricas, empezaban a aparecer toda una cantidad de dirigentes jóvenes con cierta confrontación con la dirigencia y con un espíritu combativo. Entonces yo empecé a seguir ese proceso y se me ocurrió una hipótesis, una conjetura popperiana, digamos, y dije, eso debe ser que esos jóvenes
son jóvenes que iniciaron su formación político-sindical en los barrios, en los movimientos, con una perspectiva muy asamblearia, como eran en muchos de esos barrios, y se formaron en asambleas, aprendieron a discutir, a participar, y de golpe se van a la fábrica y se encuentran con una estructura sindical que más bien es más bien vertical. Y entonces la rechazan porque su formación es de una participación más bien horizontal, asamblearia, etc. Es decir, que era el tránsito de una formación político-sindical territorial, de movimientos autonomistas en los barrios, la que llevaba a las fábricas. Varios colegas míos que estudian el tema sindical me dijeron que les parecía excelente esa hipótesis, que era muy, muy buena, y tuvo un solo problemita esa hipótesis. No tuvimos un solo caso a favor. Recorriendo los casos, nos encontramos que en realidad ninguno de esos dirigentes de comisiones de base, yo estudié algunos y les pedí a colegas míos que trabajaban esos temas que me ayudaran con sus propios estudios, no encontramos ninguno. Esos nuevos dirigentes jóvenes, combativos, no venían de una formación en los movimientos sociales de los barrios, eran jóvenes que se incorporaban por primera vez y que su primera participación se daba allí, no tenían una formación previa. Por lo tanto, mi hipótesis, que era maravillosa, que tendría que haber sido cierta, ahí es cuando yo me convertí medio en Hegel, ¿no? La realidad tendría que haber sido como la razón indicaba que tenía que ser, pero como bien decía Marx respecto de Hegel, la realidad hace lo que se le da la gana y no era como tenía que haber sido desde una perspectiva ideal. Mi interpretación era una interpretación coherente, bien sustentada, tenía toda una formulación teórica, pero no era adecuada con los hechos. No era adecuada con los hechos. Si yo hubiera sido más leal con Popper, tendría que haberla abandonado enseguida. Pero como me gustaba tanto, insistí hasta que un día dije, no, la verdad que es imposible, es insostenible. Y la tuve que abandonar. Eso pasa todo el tiempo. Por supuesto, no todas las hipótesis son tan bellas como esa que yo construí y da tanta pena abandonarlas. Pero todo el tiempo nos pasa que hacemos interpretaciones que parecen consistentes y que los hechos desmienten. Es decir, la falsación existe. La falsación es una experiencia real que tenemos en nuestros procesos de investigación. La mayoría de nuestras hipótesis se caen. Lo que es cierto es que puede suceder que dos o más sobrevivan, que dos o más coexistan. ¿Y qué se hace en ese caso? Pues esas dos o más tendrán que discutir entre sí y cada una tratará de convencer que la otra no es sostenible o que la propia es mejor que la otra. Lo que hacemos entonces es, el proceso que hacemos entonces es el de buscar la mejor interpretación. Cuando decimos que tenemos tal teoría o que tal teoría es la que se sostiene hoy en tal tema, lo que estamos diciendo es que es la mejor interpretación que tenemos sobre un determinado tema, ¿no? Si usted dijera, bueno, la interpretación de O'Donnell sobre la democracia delegativa, ¿por qué es tan importante? Porque, bueno, porque permite interpretar de un modo complejo, prolífico y con capacidad interpretativa y predictiva una gran cantidad de fenómenos de las democracias contemporáneas. Es una muy buena interpretación que tenemos, consistente internamente y con gran adecuación a variedad de hechos, porque uno de los problemas que tiene la interpretación es que no solamente ustedes tienen que interpretar una buena teoría, no solo interpreta los hechos que tiene delante, también tiene que ser capaz de interpretar nuevos hechos. Cuando ustedes aprenden en teoría política una teoría, ¿qué es lo interesante de esas teorías? Que no solamente sirven para el momento y los hechos que el autor o la autora se le ocurrió, sino para hechos posteriores, que el autor o la autora nunca se le ocurrieron, no los conocía. La teoría rica o valiosa es la que tiene esa capacidad, una capacidad que podríamos llamar contrafáctica, es decir, que no solamente se aplica a interpretar los hechos para los cuales fue pensada, sino también que trasciende esos hechos y que es capaz de interpretar multiplicidad de hechos nuevos todo el tiempo nuevos. Bueno, estamos sobre la hora, entonces cierro con los aportes de Kuhn, una ampliación de la idea de ciencia, la introducción de este concepto problemático, pero por supuesto muy rico, muy fértil y muy interesante de paradigmas. Ya hablé de todo esto.
una cosa importante es que, porque Popper le discutía a Kuhn que era un irracionalista. Popper le decía, usted es un irracionalista, Kuhn. Usted cree que no hay... ¿Por qué? Porque para Popper la racionalidad de la ciencia y del cambio científico estaba basado en la lógica. Y para Kuhn no está basado solo en la lógica, sino también en lo que creen, en las creencias de los propios científicos. Ahí Kuhn siempre defendió que él no era un irracionalista, sino que él tenía una idea de racionalidad que no era puramente lógica, ¿no? Y entonces él defendía, él dice, si yo voy a ver una película y discuto y salgo con alguien cuando comentamos la película y yo digo qué buena película y la otra persona me dice a mí me pareció horrible, me pareció muy mala, hay dos posibilidades. O directamente decimos, bueno, entonces no podemos conversar porque a mí me pareció muy buena y a vos te pareció muy mala. O podemos decir, ¿por qué te pareció muy buena? ¿O por qué te pareció muy mala? Y entonces yo puedo dar argumentos de por qué me pareció muy buena y la otra persona puede dar argumentos de por qué le pareció muy mala. Y no necesariamente nos vamos a convencer, ¿no? Yo podría decir, me pareció muy buena porque ¿viste las imágenes que tiene? Bueno, pero no tiene guión. Bueno, pero lo más importante del cine es la imagen. No, para mí lo más importante del cine es la historia que cuenta, no sé. Entonces no nos vamos a poner de acuerdo, probablemente. Pero sí podemos argumentar y podemos decir, sí, tenés razón, la historia no es tan buena, lo más importante es la imagen, pero para mí la imagen es tan buena que... Es decir, ese tipo de racionalidad, que no es una racionalidad lógica concluyente, que me permita establecer si la película es buena o mala, es lo que lo que Kuhn llama una racionalidad estética. Sin embargo, no es irracional, porque se permite argumentar. Para Kuhn, la racionalidad científica es más cercana a ese tipo de racionalidad estética que a una racionalidad lógico-matemática. Obviamente, Popper no estará de acuerdo, ¿no? Con lo cual cerramos. Características del posempirismo: la ciencia como práctica compleja, con lo que empezamos nuestro curso, o familia de prácticas; la ciencia como objeto de análisis multidimensional, creo que no hay que aclarar todo esto porque es lo que acabo de desarrollar; las teorías científicas como matrices de interpretación de la realidad. Las teorías científicas son mallas, sistemas de enunciados a partir de los cuales se produce una interpretación posible de la realidad; la subdeterminación de las teorías por los datos, que acabo de plantear, es decir, que los datos no determinan con qué teoría me quedo, sino que lo subdeterminan. Muestran que hay un montón de teorías que están mal, hay que abandonarlas, pero podrían quedar dos o más, no necesariamente se queda una sola. Por eso subdeterminan, ¿sí? Si nos dijeran que nos quedamos con una sola, sería que determinan, que los datos determinan a las teorías. Si no nos permitieran determinar nada, y bueno, cualquier teoría queda porque los datos no determinan nada, entonces habría indeterminación. La subdeterminación lo que me dice es, los datos sí refutan teorías, pero podría suceder que no refutaran todas menos una, sino que quedaran al menos dos. Bueno, eso sucede todo el tiempo, en las ciencias sociales, por supuesto, pero también en las ciencias naturales, y es lo que se llama subdeterminación. Esto ya se nos va de lo que estuvimos planteando, lo menciono nada más. El actual horizonte de análisis de la ciencia es el pragmatismo. ¿Por qué? Porque se considera la ciencia como práctica. El pragmatismo se define como primacía de la práctica, estudiar las cosas a partir del hacer, a partir de la práctica. Y en ese sentido, la ciencia se estudia hoy como una práctica, ya no como un conjunto de enunciados en los libros. La ciencia no son solo los libros, sino que los libros son el resultado de las prácticas, y una de las prácticas es escribir. Por lo tanto, la ciencia se estudia desde la práctica, el pragmatismo. La ciencia se estudia como una actividad constructiva, como algo que hacen las personas, por eso un enfoque constructivista, desde una variedad plural teórico-metodológica, esto ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, y hay fronteras borrosas entre disciplinas. Bueno, todo esto se los dejo para más adelante porque ya es más complejos. Aquí les dejo para ustedes algunos nombres de algunos autores posempiristas posteriores a Kuhn. Son varios. Y las consecuencias del posempirismo para las ciencias sociales: el pluralismo teórico y metodológico, el hecho de que se acepten distintos enfoques y distintos métodos. La consideración, y esto sí que es bien de Kuhn, la consideración de que cada vez que yo estudio una teoría
tengo que tener en cuenta, si yo quiero estudiar la teoría, si la quiero usar, no, pero si quiero estudiar una teoría, comparar teorías, tengo que saber qué fundamentos tiene esa teoría, qué presupuestos tiene. Esos presupuestos, en el caso de las ciencias sociales, son ontológicos, epistemológicos y normativos. Normativos quiere decir, detrás de una teoría social explicativa hay una teoría social normativa, una idea de cómo tendría que ser el mundo. Algunos autores dicen una filosofía política. Detrás de una teoría política empírica hay una filosofía política, es decir, una concepción de cómo tendríamos que vivir, de cómo tendríamos que organizar la vida social. Se reconoce la complejidad de la relación teoría y experiencia a partir del proceso interpretativo, se asume el desafío constructivista, y estas antinomias las dejo para más adelante. Son discusiones que se han abandonado en las ciencias sociales, o que por lo menos se ha abandonado la idea de que es una o la otra, y aparecen nuevos problemas. Bueno, esta presentación ustedes la tienen directamente en el campus, así que por eso al final aceleré, porque ustedes lo pueden tener directamente en el campus, y me quería concentrar en ese punto. Es decir, mi intención hoy era presentarles, unir el texto de Popper, situarlo en contexto, vincularlo con los debates en los que está situado, ubicarlo espacio-temporalmente y ver qué es lo que cambia después de Popper y dónde estamos situados hoy. ¿Dónde estamos situados hoy? Estamos situados en un escenario posempirista que empieza entre 1962 y 1975, pero que se proyecta en el siglo XXI y nos ubica en esas características que tenemos, es decir, en una consideración de la ciencia como práctica, multidimensional, donde entran en juego las dimensiones lógicas, históricas, sociales, lo que yo decía en nuestra primera clase, eso revísenlo siempre porque es la base a partir de la cual seguir desarrollando la idea, es decir, la idea de la ciencia como estructura lógica, organizada por seres humanos intersubjetivamente y en condiciones institucionales. Bueno, todo esto es lo que, ¿de dónde viene todo eso? Bueno, pues viene de Kuhn. Es Kuhn el que abre esa puerta, es que abre ese horizonte, y a eso se le agrega la idea del conocimiento como interpretación. Ese es el horizonte que tenemos hoy de ciencia. La semana que viene vamos a trabajar, el jueves voy a dar una clase similar a esta. La semana que viene vamos a trabajar sobre el texto, explicación y predicción. Ya nos vamos a meter con un problema específico del método científico. Una de las tareas más importantes para las cuales estudiamos ciencia es para producir explicaciones y predicciones, para tratar de saber por qué las cosas son como son, y tratar de anticipar cómo suponemos que van a ser. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es la explicación? ¿Qué es la predicción? ¿Cómo opera? Ya vamos a temas metodológicos más específicos, de eso nos vamos a ocupar la semana que viene. Tomamos el texto de Félix Schuster, Explicación y Predicción, capítulos 1 a 5. Eso la semana que viene. Hay el material, ya si lo quieren ver anticipadamente, hay una clase sobre eso en el campus y está el PowerPoint sin la clase también lo tienen allí si lo quieren ver anticipadamente. Si no, nos estamos viendo la semana que viene. Espero que esta semana se resuelva finalmente el tema del campus, que nos tiene bastante alterades, y que tengan una buena semana. No sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna observación. Sí. Sí, perdón, Sí. ¿ahí se escucha bien? Sí. Perfecto, bueno, sí, capaz me estoy yendo un poco de tema, me estoy adelantando un poco, pero la pregunta era si hablando de todo esto y del posempirismo y sobre todo a partir de, bueno, de lo de Hesse y como que introduce, ¿no?, la interpretación y demás, si la hermenéutica, por ejemplo, de Gadamer podría entrar dentro de este concepto posempirista e interpretacionista y demás. No sé si compartís. Absolutamente, absolutamente. La hermenéutica es anterior, por supuesto, históricamente al posempirismo, porque la hermenéutica viene algunos dicen desde la antigüedad griega, otros dicen desde
desde el medioevo, los que menos dicen, te dicen desde la Reforma Protestante, ¿sí? Y tiene mucho desarrollo en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, así que la hermenéutica de Gadamer es un tipo particular de hermenéutica que se conoce como hermenéutica filosófica, es decir, la diferencia entre la hermenéutica anterior y la hermenéutica filosófica es que la hermenéutica filosófica es una concepción general de la filosofía basada en la hermenéutica. Hasta ese entonces la hermenéutica es una teoría de la interpretación de textos, una teoría sobre cómo interpretar un texto. La hermenéutica filosófica lo que dice es que el ser es una interpretación, que somos interpretaciones, que en definitiva lo que hagamos de nuestras vidas es una interpretación de cómo son las cosas. Esas son interpretaciones que pueden ser individuales, existenciales, o pueden ser colectivas. Por ejemplo, una época entera puede ver las cosas, no sé, si vos decís que vivimos en una época consumista, entonces resultaría que el consumo sería un factor de interpretación del mundo que sería común a muchísimas personas al mismo tiempo. Entonces vos tendrías y ese factor de interpretación, el consumo, definiría nuestra existencia, es decir, ordenaría cómo hacemos, cómo ordenamos nuestra vida. Ordenamos nuestra vida, por ejemplo, suponete, ¿no? Alguien me podría decir, bueno, no, el consumo, no. Pero muchos dicen, pues sí, el consumo es un factor que ordena la vida de muchas personas en el tiempo actual, en el tiempo que vivimos. Bueno, entonces ahí habría una interpretación del ser, el consumo, como interpretación de un factor importante de lo que debe ser o de lo que es, que ordena las vidas de las personas. Eso es una hermenéutica filosófica, ya no es una teoría de cómo interpretar un texto religioso, un texto jurídico, un texto literario, sino es la idea de que esa interpretación es la que ordena nuestras vidas. Bueno, obviamente ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el método científico? Usted, profesor, se metió ya con nuestras vidas, con una filosofía existencial. Bueno, lo que pasa es que, bueno, a partir de eso, la hermenéutica filosófica se convierte en una herramienta importante para pensar los debates sobre el modo en que se piensa el lenguaje en relación con el conocimiento. Y Mary Hesse dice expresamente que a partir del momento en que aceptamos que las teorías científicas son interpretaciones de los hechos, interpretaciones de la realidad, y no representaciones reflejas, entonces debemos estudiar hermenéutica, dice ella expresamente. Toda teoría científica es hermenéutica, lo dice Mary Hesse. Ella avanza aún más y dice, eso hace que se termine la distinción entre ciencias sociales y ciencias naturales, porque porque antes se decía que las ciencias sociales eran hermenéuticas porque eran interpretativas y las ciencias naturales no, porque eran reflejas, representaban de modo adecuado a la realidad. Ahora, dice Hesse, hay una nueva unidad de la ciencia. Si antes la unidad de la ciencia pretendida era el empirismo, ahora la nueva unidad de la ciencia es la hermenéutica, porque toda ciencia es interpretativa. Ahí salen algunos autores posteriormente a decirle, no, Mary, no es tan así la cosa, está bueno lo tuyo, pero no es tan así, porque la diferencia se sigue manteniendo. Porque el problema, eso lo vamos a ver más adelante, pero el problema que hay es que en las ciencias sociales se ocupan de un objeto, entre comillas, que habla. Es decir, los objetos, entre comillas, de las ciencias sociales son sujetos. Y los sujetos que tenemos, tenemos interpretaciones del mundo, como bien dice la hermenéutica. Entonces, tenemos que interpretar, la ciencia social tiene que interpretar un sujeto que se interpreta a sí mismo. Entonces, un autor que vamos a ver más adelante, Anthony Giddens, le dice a Hesse, si tiene razón usted, Mary Hesse, el problema que tenemos es que si toda ciencia es hermenéutica, en las ciencias sociales hay una doble hermenéutica. Porque entonces las teorías sociales son interpretaciones de una realidad que ya está interpretada. Porque es una realidad en la cual, digamos, mientras que las moléculas, hasta donde sabemos, no se piensan a sí mismas, a lo mejor no es así, pero en principio suponemos que las moléculas no hablan entre sí. Che, ¿viste lo que dice el físico de nosotras? Qué absurdo, ¿no? Mientras en las ciencias sociales sí, digamos, ¿no? El caso de la política es uno de los casos más patentes, porque en la política claramente digamos, la acción depende de la interpretación.
uno podría pensar a lo mejor, bueno, en la sociología, en cierta interpretación determinista de la sociología, podemos pensar que no importa lo que las personas crean de sí mismas y del mundo, porque están atadas a principios que los obligan a ir para donde el orden social exige, y las personas creen que van para un lado, pero en realidad van para donde el orden social requiere, ¿no? Pero en la política es claro que no es así. En la política es claro que hay una dimensión de acción y de interpretación subjetiva. Bueno, ese punto, entonces, toda ciencia es hermenéutica, y podríamos decir con Gese que sí. Toda ciencia exige una interpretación, y si la hermenéutica es la teoría general de la interpretación, entonces la hermenéutica es hoy pertinente para cualquier estudio de teorías científicas. El tema es que eso no agota la diferencia entre ciencia social y ciencia natural. En la ciencia social seguimos teniendo que lidiar con la situación de que si una teoría social es una interpretación de la realidad, es de una realidad que ya tiene a su vez interpretaciones adentro. Las interpretaciones que hacemos los propios sujetos del mundo en el que vivimos. De nosotros mismos, del universo, de las condiciones sociales, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te ayudé en algo, Liam? Sí, perfecto. Sí. Sí, me acordé de un montón de cosas también de eso de Giddens, no me acuerdo, donde creo que en el CBC nos dieron algo muy básico, porque obviamente en esa época medio que no entendíamos nada, pero sí, un montón. Gracias. Para el resto, si les confundió, no se preocupen, que en realidad estuvimos adelantando, así que si les sirvió bien, y si no, lo vemos más adelante. Bueno, no sé si hay algo más. Si no hay nada más, vamos a dar por terminada la tarea. Dejo de grabar, que tengan una buena semana.